Buenas tardes, abogada. Mi nombre es Gemma Inés Hidalgo Cedeño y hoy les voy a hablar de un tema fundamental en el derecho internacional público, los cuales son las fuentes del derecho internacional, tal como están recogidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? En sí, porque las fuentes son los instrumentos que nos permiten saber de dónde vienen las normas que rigen las relaciones entre los estados, las organizaciones internacionales y otros actores en el ámbito global. La primera fuente son los tratados internacionales, que son acuerdos formales y escritos que firman dos o más estados o incluso organizaciones internacionales y que tienen la fuerza de ley entre ellos. En otras palabras, es como si firmaran un contrato en el cual establecen obligaciones claras y específicas y deben cumplirse de buena fe. Un ejemplo clásico de tratado internacional es el Tratado de Versalles, en el cual fue en 1919 que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Otro ejemplo que tenemos aquí más reciente sería el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Estos tratados pueden ser bilaterales, entre dos estados o multilaterales entre varios estados y tienen reglas muy específicas para su creación, interpretación y terminación. La segunda fuente es la costumbre internacional. Aquí no hablamos de documentos escritos, sino de prácticas que los estados repiten de manera constante, creyendo que están actuando conforme a una obligación jurídica. Para que exista una costumbre internacional se requieren dos elementos, el cual es una práctica general y constante. Y la otra es la convicción jurídica opinio juris, es decir, la creencia de que esa práctica es obligatoria. Un ejemplo típico de la libertad de navegación en alta mar. Antes de que existan tratados que regieran esto, los estados ya reconocían como costumbre internacional que las aguas internacionales eran libres para todos. La costumbre permite que el derecho internacional evolucione de manera flexible, adaptándose a nuevas realidades. ¿Cuáles son los principios generales del derecho? En sí, la tercera fuente son estos principios, que son reconocidos por las relaciones civilizadas. Estos principios son reglas fundamentales que existen en los sistemas jurídicos internos y que se aplican también en el derecho internacional. ¿Qué tipo de principios? ¿De qué tipo de principios estamos hablando? En sí, el principio de la buena fe, el principio de igualdad de las partes y también tenemos el principio de que nadie puede actuar en contra de sus propios actos. Por ejemplo, en el ámbito internacional, cuando dos estados firman un tratado, se espera que lo cumplan de buena fe. Este principio existe en casi todos los sistemas nacionales y se proyecta también a nivel internacional. Los principios generales sirven para llenar vacíos en el derecho internacional y garantizar que haya justicia en situaciones no previstas específicamente. En sí, tenemos también las decisiones judiciales y la doctrina. La cuarta categoría son las decisiones judiciales y la doctrina. No son fuentes, sino medios auxiliares que ayudan a interpretar y aplicar las otras fuentes. En sí, la Corte puede apoyarse en decisiones anteriores de tribunales internacionales, como la propia Corte Internacional de Justicia, en el cual el Tribunal Internacional del Derecho del Mar o incluso tribunales de derechos humanos. Por ejemplo, el famoso caso Nicaragua contra Estados Unidos de 1986, donde la Corte Internacional de Justicia utilizó tanto jurisprudencia como doctrina de expertos en derechos internacionales. ¿Para qué? Pues para argumentar su fallo sobre el uso de la fuerza. La doctrina, por su parte, es la opinión de los académicos y juristas más reconocidos, aunque no creen, aunque ellos no crean derecho vinculante, su influencia puede ser muy poderosa a la hora de formar e interpretar normas. Aplicación
del artículo 38 en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En sí sabemos que todo esto está regulado en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, que es como una lista oficial de qué normas debe aplicarse la Corte cuando resuelve los conflictos. En sí, este artículo también señala que si las partes lo solicita expresamente, la Corte puede decidir un caso ex aequo et bono, es decir, basándose en la equidad y no estrictamente en normas jurídicas. Esto es un poco frecuente, refleja en la flexibilidad del sistema internacional. Bueno, y en sí, para concluir, estas fuentes del derecho internacional son fundamentales para dar certeza, legitimidad y estabilidad a las relaciones entre los estados y otros sujetos internacionales, porque ya que sin ellas no habría una manera ordenada de saber cuáles son los derechos y obligaciones de cada actor, ni se resolverían los conflictos de forma pacífica. Bueno, además, en un mundo globalizado y lleno de desafíos comunes como el cambio climático, la protección de los derechos humanos o el comercio internacional es contar con fuentes claras y reconocidas. Es más importante que nunca. Bueno, abogada, esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido mi intervención. Espero le haya aclarado un poco sobre las fuentes del derecho y eso es todo. Muchas gracias.